A ver si la pueden ver ahí, la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve perfectamente bien. Sí. Bueno, vamos a arrancar, como ustedes bien decían, el tema son las reacciones inesperadas a los productos de la colmena. Y lo que quiero hacer el día de hoy es presentarles una pequeña guía de manejo ambulatorio, como para tener a mano, que siempre creo que es muy útil. Y bueno, los objetivos de esta guía justamente es que, bueno, que existen mucha información sobre los beneficios, sobre las características y la aplicación de los productos de la colmena, lo cual es buenísimo que haya tanta información, pero también es importante destacar la importancia de que, bueno, de que son productos que hay que usar con responsabilidad y que hay que tener pericia en el manejo de los mismos y tener previsto el manejo ante las situaciones o las reacciones adversas que podamos tener en su uso. El otro objetivo, bueno, es la actualización, recopilación de los datos científicos que tenemos hoy en día. Y bueno, recordar que, bueno, que la apiterapia es una terapia complementaria, alternativa. Yo no considero que sea alternativa, pero tiene bases científicas demostradas, ¿no? Aún no es reconocida en todos los países, pero bueno, como toda terapia, tiene sus efectos adversos. Como les decía, necesita pericia y práctica. Y bueno, una cosa que quiero dejarles para que quede es de que visualizar que la gran mayoría de los efectos adversos que podemos tener con estos productos son prevenibles. Bueno, básicamente cuando nosotros hacemos un estímulo con un producto de apiterapia, podemos tener tres tipos de reacciones adversas. Unas son las tipo graves, como el shock anafiláctico. Después están las moderadas, que son las que están en el medio ahí, que a veces el peligro que tienen es que pueden evolucionar de forma rápida a algo más grave. Y después las leves, que por suerte son las más frecuentes. Aquí les dejo un cuadro en donde graficamos o pusimos las posibles complicaciones por producto. Estos son los productos que vamos a repasar hoy. El polen, los propóleos, la jalea real, la pitoxina, el aire de la colmena, la miel, el apilarnil y la cera. Hay muchos más productos de la colmena, todos lo sabemos, pero bueno, vamos a hablar de estos que son los que más se usan con frecuencia y los vamos a ir analizando. Y bueno, como les decía al principio, lo primero que quiero destacar es que el tema es la prevención cuando hablamos de efectos adversos. Yo en mi consultorio estamos trabajando con un estudio que estamos haciendo que es observacional, longitudinal desde el año 2016. Estoy reclutando pacientes que han tenido efectos adversos y estamos clasificando esos efectos adversos en varios grupos y valorando las causas. Y en el caso de la causa de por qué pasan los efectos adversos, como datos preliminares, porque todavía no está publicado y no está terminado el estudio, la idea es publicarlo y presentarlo el año que viene para el Congreso de Colombia, que si Dios quiere estaremos allí, que bueno, el 14% de los efectos adversos son por las condiciones basales propias de los pacientes, que no son modificables por el apiterapeuta. Por ejemplo, la alergia es una cosa inherente al paciente, no la podemos modificar o no de forma fácil. Y después el 86% de los efectos adversos que vemos están condicionados al terapeuta, a su experiencia, a la falta de capacitación que pueda tener, uso de dosis inadecuadas, negligencia, la calidad de los productos, el procesamiento de ellos. Entonces es importante que todas esas cosas tenemos que manejarlas y ir viendo. Bueno, en este caso empezamos con la miel, todos la conocemos, es un alimento energético, ahí tenemos sus funciones orgánicas, nutriente, bactericida, digestiva. Y bueno, y los efectos adversos que podemos tener al tratar o al tomar miel, al igual que el polen y otros productos de la colmena, por suerte son escasos y están vinculados más que nada a la hipersensibilidad de los productos de la colmena que pueda tener el paciente, con la parte de la manipulación, que el apicultor tenga unas buenas técnicas de extracción, que el almacenamiento de la miel sea adecuado, higiénico, y bueno, y después también el origen, ¿no?, de la miel, que las colmenas sean colmenas sanas, de localidades donde no se utilicen herbicidas u otros agentes químicos, porque obviamente esos agentes químicos pueden traspasarse a la miel, y después eventualmente por la dosis, el consumo abusivo puede colaborar con mantener hiperglicemia o obesidad como cualquier otro alimento si se consume
en dosis altas. Otro de los tópicos importantes con la miel es que siempre se habla mucho del uso en lactantes, en la American Pediatric Association y otras entidades pediátricas recomiendan no dar miel a los niños menores de 1 año por el tema de las esporas de Clostridium botulinum, que es el botulismo, que en realidad no hay ningún estudio científico que demuestre que eso sea así. El Clostridium está en muchísimos alimentos, en muchísimos objetos, y en el caso de los niños pequeños, menores de 1 año, ellos no tienen todavía el sistema digestivo maduro como para poder digerir el Clostridium. Entonces, eventualmente, si estuviera contaminada la miel, podrían tener la enfermedad. Eso, como decíamos, no está evaluado realmente científicamente, pero como el riesgo, así sea mínimo, es un riesgo, preferimos dejar el consumo para luego del año de vida. Igual, antes de los 6 meses, los bebés solo toman leche, no deberían tomar otra cosa, y entre los 6 meses y el año no es necesario darles un alimento complementario. Si lo hacen, hay muchas mamás que les dan miel a sus hijos y tienen muy buenos resultados y se tolera muy bien, pero bueno, para evitarnos problemas, capaz que es mejor utilizarlo luego del año. Vamos al otro tema, que es el de la miel, que es el uso en diabéticos, en pacientes tipo 1 y tipo 2, con diabetes tipo 1 y tipo 2, que el consumo de miel, les decimos siempre que es posible en dosis adecuadas y controladas, como con cualquier otro alimento, ¿no? Y tenemos el beneficio de que agregamos las propiedades de la miel y potenciamos el tratamiento que estemos haciendo con otros productos, como por ejemplo apitoxina. Entonces, aparte de que es posible, está recomendado, lo importante es siempre utilizarlo en pacientes con glicemias y metabolismos estables, ¿no? Controlados, con adherencia al tratamiento higiénico dietético, porque obviamente si el paciente come cualquier cosa y no se cuida, digamos, después le echan la culpa a la miel de que sube el azúcar, y no es así. Es como cualquier otro alimento. Tiene que controlarse el consumo y la cantidad. Aparte, el tema de los monosacáridos de la miel, que tenemos glucosa y fructosa, que inclusive la fructosa ni insulina se necesita para su absorción, así que es un excelente alimento. Ahora pasamos al polen, que bueno, en la categoría un alimento proteico, las funciones orgánicas que ya conocemos, nutriente, antiinflamatorio, bactericida, inmunoprotector. Y bueno, ahí lo que tenemos que, al igual que en la miel, tenemos pacientes que pueden ser hipersensibles, que tengan alergia a los productos de la colmena y en particular al propio polen, que hay muchos pacientes que tienen alergia al polen. Y bueno, pacientes con alergia que lo consumen pueden tener prurito, picazón, irritación en las vías digestivas o respiratorias. Entonces lo que se aconseja es, si el paciente nunca consumió polen, iniciar con dosis pequeñas, ¿tá? Medio gramo por kilo aproximadamente, y suspender el uso si aparecen síntomas. El tema del polen es que muchas veces no es el polen per se, sino que está contaminado, porque es un producto que fácilmente se contamina. Entonces es importante conocer el manejo apícola, la extracción, el secado, el envasado, para evitar la contaminación bacteriana o la fermentación. Y bueno, como decíamos con la miel, también el origen de colmenas sanas y localidades donde no se utilicen herbicidas. Yo, la única paciente que tuve que hizo alergia al polen, fue una paciente que ya lo consumía hacía mucho tiempo, y un día me llamó y me dijo que había tenido picazón en la garganta, que había estado con mucha tos, con irritación, y bueno, hablé con el productor, que es el que me entrega el polen, y me dijo que le había pasado ya también con otras personas que lo habían consumido, y bueno, averiguando, lo que había pasado es que, bueno, cerca de donde el productor tenía sus colmenas, habían puesto glifosato y habían puesto otros productos químicos, y claro, la mandamos analizamos el polen y tenía trazos de glifosato en realidad. Entonces la reacción fue al glifosato, no al polen, y bueno, son cosas que hoy en día lamentablemente están pasando mucho, y bueno, se trasladaron las colmenas a otro lugar y se tuvo que desechar toda la partida de polen en esa oportunidad. Bueno, después el tema de la dosis del polen, como con cualquier cosa, evitar aumentar la dosis, evitar el tema de que, bueno, si una cucharita me hace bien, me tomo 2 que me va a hacer mejor. No, como todo producto, por más natural que sea, hay que ceñirse a la dosis que tenemos indicada. Y bueno, y como síntoma frecuente que yo he visto que se puede dar es el tema de la aparición de diarrea. Es regulador digestivo, es muy bueno para
para los casos de estreñimiento, pero en caso de pacientes añosos sobre todo, puede producir diarrea o disminución en la consistencia de la materia fecal. Entonces, en esos casos lo que yo hago es disminuir la dosis a la mitad y en vez de darlo en el desayuno, darlo luego del desayuno, que se tolera mejor en esos casos, y utilizar polen activado, no seco. Bien, ahora pasamos al propóleo, que bueno, también una resina enriquecida que todos conocemos, sabemos que su composición varía mucho según la zona geográfica y el origen vegetal que tenga, de dónde proviene. Las funciones, regenerador, cicatrizante, antibiótico, antiviral, que es una de sus funciones por la que ha vuelto a este producto estrella con esto del COVID, antiproliferativo, antiinflamatorio, fuente de flavonoides. Y bueno, como precaución, lo que tenemos que recordar es que, bueno, en pacientes con inmunosupresión, en tratamiento con inmunosupresores, o que hayan recibido un trasplante de órganos, pacientes con anticoagulantes, con warfarina, por ejemplo, que tengan el INR alto, que es un indicador de que la coagulación está disminuida en el cuerpo. Hay que tener un cierto cuidado porque con el propóleo podemos aumentar esa hipocoagulación, digamos. Y bueno, después el tema de la hipotensión en días de calor intenso, en pacientes ancianos sobre todo. Y bueno, después como en todos los productos, la alergia a los productos de la colmena. La verdad que ya me perdí, propóleo. Lau, preciosa, ¿podrías checar tantito la conexión de tu micro? ¿Qué pasó? ¿Se escucha mal o se ve mal? Como un poquito entrecortado. A ver ahí. ¿Ahí mejoró? Mucho mejor, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lau. Bien. Bueno, acá dice alergia al polen, pero en realidad es al propóleo, me equivoqué. Estamos hablando del propóleo. Bien, como decíamos, en pacientes alérgicos al propóleo, podemos siempre hacer una pequeña prueba cutánea. Si el paciente nunca, o sea, nos dice que es alérgico, pero nunca nosotros le administramos, podemos hacer una prueba cutánea en la piel sana antes de aplicar o de administrar con una gota de tintura al 10%, y si notamos enrojecimiento o dermatitis en la piel, bueno, suspendemos y lavamos con suero y alcohol. Y bueno, en caso de que el paciente, ante el contacto con el propóleo, presente rinitis alérgica, laringitis, bronquitis, bueno, suspendemos la administración, administramos antihistamínicos, como loratadina, por 3 días y valoramos cómo siguen los síntomas, ¿no? Y después tenemos la alergia específica al cafeato de prenilo, que es una sustancia que está presente en algunos propóleos, sobre todo de los que provienen de zonas donde hay álamos, que es variable en su proporción. Entonces, a veces tenemos un paciente que utiliza un propóleo sin problemas, pero si cambiamos el propóleo y vamos a un propóleo que tiene más cantidad de cafeato que de otra zona, podemos tener sí una reacción, porque es a esa sustancia que el paciente reacciona. Entonces, a veces cuando cambiamos de producto tenemos que tener ciertos cuidados. Bueno, acá tenemos en el caso del propóleo que tengamos una sobredosis, podemos tener sequedad de boca, somnolencia, mareos, molestias en el epigastrio, gastritis, y bueno, en este caso siempre también suspendemos tratamiento, podemos indicar protectores gástricos tipo meprazol para la gastritis, hidratar y controlar los síntomas. Y bueno, y en el caso de las heridas, que es uno de los usos más frecuentes que tiene el propóleo, y utilizar siempre propóleo al 5%, ya sea para curaciones, para evitar irritación o incluso quemaduras. Entonces, siempre dosis bajas de propóleo, que ya siempre son suficientes, de preferencia de base acuosa y no alcohólica. Y previo a la colocación, en cualquier herida se recomienda hacer una limpieza, o con suero o quirúrgica en caso de una úlcera, para mejorar el efecto. Bueno, ahora nos toca la jalea real. Sabemos que es un alimento biológico llamado también muchas veces superalimento por sus buenas funciones orgánicas, nutriente estimulante, inmunorregulador, antitumoral, con un alto contenido de hormonas y gamma-globulinas
que es una de las cosas que más tenemos que recordar. Y también recordar que es algo importante evitar la dosis prolongada, o sea, que el paciente esté mucho tiempo tomando la jalea no es algo bueno, o dosis altas también hay que evitarlas. Tiene mucha potencia biológica, entonces debemos hacer tratamientos de 1 mes, 2 meses y luego hacer pausas. Las contraindicaciones del uso de la jalea real son pacientes que tengan cánceres hormonodependientes, por ejemplo, cáncer de mama, de próstata, ovario o de testículos. No se aconseja el uso en ellos porque podemos potenciar el cáncer, ¿no? También está contraindicada en la enfermedad de Addison, que es una enfermedad que genera, por suerte es una enfermedad rara, pero que existe y que genera insuficiencia de la corteza renal y por lo tanto de varias hormonas. Ahí tenemos que tener también la precaución de no administrarlo. Y en caso de que haya una sobredosis de jalea real, pueden aparecer náuseas, cefaleas, aumento de la presión, arritmias, taquicardias, porque también es cardiotónico. Entonces, en esos casos, bueno, inmediatamente suspender el tratamiento, aumentar la hidratación, control de presión arterial, ir tratando los síntomas, la cefalea, la náusea, y bueno, controlar de cerca al paciente y ver si esos síntomas no ceden, hacer una interconsulta con médicos, sobre todo por la parte cardíaca, que puede llegar a ser peligrosa una arritmia o una taquicardia. Bueno, ahora vamos a hacer el aire de la colmena, que es otro producto que estamos conociendo ahora desde hace un tiempo, que es la inhalación de los productos volátiles de la colmena, que es una técnica segura, pero bueno, que aún tenemos escasos estudios científicos sobre ella y se utiliza más que nada para el tratamiento del asma, enfermedades respiratorias, para aliviar el estrés y mejorar el sistema inmunológico, entre otros efectos muy positivos que tiene. La única precaución que tenemos que tener con el aire de la colmena es que, bueno, todos los productos como los alcoholes, las acetonas, los aldehídos están demostrados que en pacientes con vías respiratorias hiperreactivas pueden generar una crisis asmática. Entonces, en pacientes con vías respiratorias hiperreactivas, asmáticos con mal manejo, que vengan a hacer el tratamiento con sibilancias, con una disnea leve, es preferible no hacerlo. Yo creo que siempre es preferible dejarlo cuando el paciente esté sin síntomas, ahí sí. Acá tengo un resumencito de la parte de los compuestos del aire de la colmena hecha por el laboratorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la página airedecolmena.com, que es una página española, que ahí nos indica que tiene alcoholes, acetonas, aldehídos en bajas concentraciones, pero están. Bueno, ahora la pilarnil o las larvas de zángano, que la función biológica, como todos sabemos, es inmunoestimulante, antiviral, potenciador del alivio, regenerador, bioestimulante. ¿En qué casos no conviene darla? Bueno, la anemia ferropénica, o sea, cuando el paciente tiene anemia por déficit de hierro, hipertrofia prostática, insuficiencia renal o hepática, hiperfunción córtico-suprarrenal, patología cardiovascular no compensada. O sea, básicamente lo que tenemos que recordar es que en pacientes que tengan alteraciones metabólicas hormonales, siempre es preferible pedir una valoración endocrinológica, ver los valores de hormonas en sangre o que tenga un tratamiento con su endocrinólogo para que esté de forma, digamos, compensado, sí podemos hacer un tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos llegar a tener con el apilarnil? Bueno, el hiperandrogenismo, en donde el paciente puede presentar aumento del vello corporal, acné, alopecia, trastornos digestivos, como diarrea o náuseas, insomnio. Y bueno, en esos casos también suspender la administración, hidratación abundante, podemos administrar limonada alcalina y controlar al paciente de forma seriada, de cerca, y ver que los síntomas vayan cediendo, sino también apoyo con consulta médica, no está de más. Bueno, aquí tenemos la cera de abejas, que su función biológica básicamente es las propiedades de limpieza, absorción y arrastre, cicatrizante, emoliente, y que tiene altas cantidades de vitamina A. Eso es importante recordarlo, porque muchos apiterapeutas utilizan la cera de abeja para masticar, e incluso se consume en pequeñas cantidades, y bueno, para el consumo oral hay que tener cuidado con las embarazadas por el tema de la vitamina A, la hipervitaminosis A puede ser peligrosa, y las enfermedades digestivas del tipo Crohn o de diverticulitis que pueden generar empujes las pequeñas partículas de cera. Bueno, ahora pasamos a la pitoxina, que es el producto estrella. Ahí les puse los efectos
inmediatos, mediatos y prolongados que tenemos con la pitoxina, que todos los conocemos, que bueno, recordando los efectos es que podemos tener previsto los efectos secundarios o inesperados. Recordar que el uso de la pitoxina es un uso que hay que hacerlo con pies lentos, con pasitos lentos. Yo siempre recomiendo el protocolo de dosis mínimas progresivas del doctor Andrés Castillo, que minimiza el riesgo de reacciones adversas generales, porque está como muy bien organizado para ir de dosis mínimas a las dosis necesarias para cada paciente. Siempre realizar el protocolo de inicio con una historia clínica completa y la prueba de sensibilidad la primera vez que el paciente viene a consulta. Y en las siguientes consultas valorar la tolerancia y la nueva prueba de sensibilidad en cada consulta. Eso es una herramienta que nos previene efectos indeseables. En el caso de las punciones, bueno, tener en cuenta que siempre conviene puncionar en piel limpia, de preferencia con lavada con agua y jabón previo, evitar el uso de alcohol o el yodo para la desinfección cutánea, porque sabemos que inactiva la pitoxina y en general podemos usar suero fisiológico o éter para limpiar la piel. Tenemos que también tener en cuenta los lugares de aplicación, evitar zonas eritematosas o rojas, que haya lunares, o si hay vasos visibles, o las zonas de roce con ropa o calzado, porque si no, después esos lugares de punción se suelen complicar. En las heridas como úlceras, solo aplicar en los bordes sanos de piel, nunca directamente sobre la herida. Bueno, tener en cuenta, en el caso de los inyectables, tienen menos alergenos que la picadura directa. O sea, los inyectables de apitoxina son menos alergenos. Entonces, tener cuidado cuando venimos atendiendo al paciente con inyectable y después pasamos al veneno directo de la abeja con aguijón, pueden haber reacciones, aunque sean la misma dosis. Después también tener en cuenta que en algunos pacientes tenemos lo que se llama una crisis curativa o tóxica entre la sexta o octava sesión, en donde el paciente reacciona, tiene más reacción cutánea o más picazón, más dolor, y bueno, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar en esas sesiones aumentar la dosis. Después, hay otros factores que también pueden incidir en los efectos negativos que podamos tener con la pitoxina, como la hiperuricemia, que el paciente haya comido con comidas procesadas o pesadas antes de venir a la consulta. Hay algunos alimentos como las fresas o las cáscaras de fruta que también pueden hacer que haya más reacción. Los pacientes alérgicos al yodo también tienen más tendencia a reaccionar. Y después, bueno, los sentimientos negativos como enojo, frustración, discusiones que hayan tenido previo a la consulta, siempre es mejor a veces dilatar. Lo otro importante es también que, bueno, que a medida que vamos aplicando la pitoxina, ir observando la piel al paciente, si se desarrolla un abón cutáneo importante o el paciente refiere a una picazón fuera de lo normal, empieza con tos, con carraspera. Bueno, tenemos que suspender la consulta, suspender la administración en realidad del producto y bueno, indicarle al paciente que tome café negro o una bebida alcohólica para disminuir el efecto de la pitoxina y bueno, ver cómo evoluciona y ver si podemos luego seguir o no. Ahora, en la parte de las complicaciones, tenemos las complicaciones locales y las sistémicas. En el caso de las locales, tenemos las inmediatas, que son las que se dan de forma prácticamente normal. El paciente tiene picazón, ardor, se genera una pápula en el lugar de la punción, con un poco de hinchazón, tumoración, un pequeño dolor, eso depende del paciente. Y después las mediatas, que son algunas de ellas que pueden aparecer, son tumoraciones residuales, fiebre, dermatitis y infecciones locales. Esas son las que me interesan más compartirles. En las reacciones inmediatas que hablábamos, que son las esperables, evitar los corticoides tópicos, porque bueno, si ponemos, cuando el paciente en la pápula que se genera le ponemos un corticoide, estamos disminuyendo la acción de la pitoxina. Sí podemos aplicar hielo, miel o aloe para disminuir y desinflamar el edema, el eritema. Y en caso de que el paciente tenga mucho prurito, mucha picazón, bueno, podemos administrar antihistamínicos vía oral, como loratadina o clorfeniramina, y con eso generalmente ceden de forma fácil. Y después de... ¿Me escuchan bien? Muy bien, está bien, muy bien.
Bueno, siento por ahí unas vocecitas, pero quería asegurarme porque yo me entusiasmo y sigo de largo. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, les decía entonces que es normal tener esos síntomas hasta las 24 horas después de la primera aplicación. Que hablábamos picazón, ardor, dolor un poquito. Bueno, el dolor en general no tanto. Bueno, y después tenemos las reacciones inmediatas, que es las que tenemos que tener más en cuenta. Una de ellas es la fiebre. La fiebre. Si el paciente nos llama, nos dice, tengo fiebre es más de 37,5 axilar. Es un elemento de baja tolerancia, es una reacción sistémica del cuerpo y en ese caso, bueno, lo que podemos hacer es bajar la fiebre con ibuprofeno o paracetamol, indicar abundantes líquidos, suspender la petoxina, y bueno, obviamente controlar al paciente de forma cercana. Si consulta, o sea, si persiste con fiebre o aparecen algunos otros síntomas, hay que consultar con algún médico porque pueden haber varias complicaciones. Entonces la fiebre es algo que nos tiene que llamar la atención y atender rápidamente. Después hay dos tipos de infecciones cutáneas locales o regionales, que una es la erisipela y otra es la celulitis. La erisipela es una infección de la capa superficial de la piel o de la dermis, que tiene bordes más netos. Acá les voy a mostrar en la siguiente foto. Ahí tenemos una, es la erisipela, que es la que les decía que tiene los bordes más marcados, la piel más brillante, la piel superficial, la dermis es la que se infecta, da mucha fiebre, da cansancio en el paciente, malestar general. Y después tenemos la celulitis, que es una inflamación ya del tejido subcutáneo. Ahí tenemos una picadura de abeja que se sobreinfectó con una celulitis. Los bordes, como ven ahí, son más difusos, pueden aparecer zonas con pus. Y cualquiera de las dos infecciones son más frecuentes en personas mayores. También se puede ver en adultos más jóvenes y sobre todo en las piernas, que son zona de roce. Y es importante tratarlas porque son infecciones bacterianas y son infecciones. Entonces deben llevar tratamiento antibiótico, que puede ser vía oral o intravenoso según el caso y la gravedad. Entonces, estar atentos con esto es muy importante y ante la duda solicitar una consulta. Acá les muestro otra reacción que apareció a los 3 días de la inyección con apiterapia, que fue una tumoración quística, porque a la palpación era quística, que si ustedes notan es esta tumoración apareció donde está la flechita, es esa tumoración que tiene la señora, y si ven el zapatito que tiene al lado, las famosas crocs, el roce del zapatito o de ese calzado daba justo en el lugar donde habíamos hecho la punción. Entonces, en este caso, ¿de quién era la culpa? ¿De la apiterapia o era mía porque yo elegí mal el lugar de punción? Hay que tener cuidado con los lugares de roce. En la espalda, ¿viste? También muchas veces pasa en los sujetadores de las mujeres, donde está el elástico, si nosotros ahí puncionamos, a veces también por roce puede haber inflamaciones y molestia y dolor. En este caso no fue inflamatorio, fue más bien quístico, no le dolía a la paciente, lo que hicimos fue tratamiento de agua y sal, hiperosmolar para disminuir la inflamación, crema de corticoides suaves, masajes, y remitió en más o menos unos 10 días, quedó ya sin ningún tipo de tumoración. Acá tenemos una dermatitis alérgica, que esto es ya más de 48 horas después de la aplicación, la paciente presenta todavía un abón con rubor, ardor, pero sin dolor, la paciente no le dolía y no tenía fiebre, porque ¿qué pasa? Este tipo de dermatitis alérgica, así como se las muestro en la foto, muchas veces pueden pasar por alto con la celulitis que veíamos un poquito atrás. Nos queda a veces la duda si es una celulitis infecciosa o es solo una reacción alérgica. Bueno, la diferencia más que nada está en cómo lo tolera el paciente y que no hay fiebre en este caso. Aquí sí podemos usar cremas de corticoides. Yo en este caso le mandé hidrocortisona, frío local y aloe vera, y remitió también rápidamente, no era algo infeccioso, era alérgico. Acá tenemos un caso que nos había presentado hace un tiempo el doctor Andrés Castillo, que es una dermatitis ampulosa o vesicular que se vio en una paciente joven, que es una reacción que se da a la petoxina entre el día siguiente y hasta los 7 días luego del tratamiento. Son pacientes hiperreactivos, que pueden llegar a ser una crisis anafiláctica. Por suerte es una frecuencia baja, pero esas ampollas, esas ámpulas dejan después cicatrices cutáneas bastante difíciles de disimular y
de tratar. Entonces, si el paciente nos presenta este tipo de dermatitis con ampollas, es importante aplicar lo que se llama el protocolo de emergencia, desintoxicar al paciente del veneno de abeja, con alcohol, con café, con hidratación, y suspender la pitoxina y los productos apícolas. Podemos agregar antihistamínicos, lavar la piel con agua y jabón neutro, y corticoides de alta potencia, en este caso la betametasona, por unos pocos días hasta que logremos que la piel remita con su inflamación. Acá tenemos otro paciente que nos pasó Pamela Cruz, que aquí lo que vemos es un paciente con una dermatitis vascular. Esto se ve muy comúnmente en pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica o las famosas varices, que en este caso el paciente lo que termina pasando es que se rompe el pequeño capilar y hay una extravasación de sangre sobre la piel y queda esa manchita que vemos ahí. Entonces, como prevención lo que tenemos que hacer es evitar que las venitas superficiales se rompan dentro de lo posible, ¿no? En este caso yo haría tratamiento con malva o con aloe para tratar de mejorar lo que es la microcirculación, masajes ascendentes, y en el caso de estos pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica, a ver si se puede utilizar medidas de compresión o de descanso, que también se llaman, siempre y cuando no haya inflamación, ¿no? Que eso también ayuda a la circulación. Después tenemos, bueno, también la posibilidad de hidratar la piel. Aquí la otra parte, bueno, hablamos recién de las locales, ahora vamos a hablar de la sistémica, que es la tan temida reacción de hipersensibilidad o el shock anafiláctico, que es una liberación masiva de histamina. Y bueno, y recordar que no existe una dosis segura de apitoxina. O sea, podemos tener un shock anafiláctico con 1/10 de picadura de abeja en pacientes sensibles. O no, a veces pacientes que venían bien tolerando y podemos tener una reacción. ¿Cuáles son los síntomas? Ya los conocemos también: vasodilatación, rubicundez, el paciente se pone todo rojo, inflamado, empieza a sudar, falta de aire, estridor, edema de la garganta, insuficiencia respiratoria. Puede bajar la presión, de hecho baja la presión con taquicardia, y hasta puede ser la pérdida de conocimiento, que ahí se nos complica más todavía el manejo con el paciente. El tratamiento es la adrenalina subcutánea de 0,2 a 0,5 en el muslo, lo más rápido que se pueda, que se identifique la situación. Oxigenación. Si podemos, y si el paciente tolera vía oral, se le puede dar loratadina, o si no, clorfeniramina, que es un antihistamínico también intramuscular. También se pueden dar corticoides por vía parenteral, pero yo creo que eso es un manejo ya un poco más especializado. Con la adrenalina y los antihistamínicos ya hacemos que la crisis ceda un poquito y podemos ganar tiempo para ir hasta la emergencia con el paciente. ¿Ah? Siempre trasladar al paciente que tenga estos síntomas. No podemos decir, bueno, le dimos la adrenalina, se siente un poquito mejor. A veces los pacientes se asustan, obviamente, y dicen, no, ya estoy mejor, me quiero ir. Y puede después, o sea, la adrenalina nos levanta temporalmente la presión y hace que el paciente recupere a veces la conciencia o se sienta mejor, pero eso rápidamente puede volver a bajar. Entonces, es importante que traslademos al paciente a la emergencia. Entonces es importante tener siempre disponible la adrenalina o la epinefrina, que puede ser una ampolla, o el EpiPen, jeringas para la administración. Y bueno, la cobertura de emergencia, saber bien dónde está el servicio de emergencia, si está cercano o no, tener previsto cómo trasladaríamos a un paciente eventualmente si lo necesitamos. Y bueno, y también tener siempre a mano y bien leído un manual de primeros auxilios, porque estamos trabajando con pacientes que pueden necesitarlo. Bueno, acá les puse las contraindicaciones absolutas para el uso de la pitoxina, que hay algunas que son inevitables, no las vamos a leer todas, porque son unas cuantas. Las más importantes, bueno, alergia conocida a abejas, bueno, en el embarazo, el trastorno de coagulación, pacientes hemofílicos en tratamientos con hipocoagulantes, pacientes anémicos, y después los pacientes con beta bloqueantes. Después hay otros también elementos que tenemos que tener en cuenta: pacientes descompensados, debilitados, con neoplasias con metástasis, los niños pequeños que no colaboran. Acá dice contraindicaciones absolutas, pero como todo en la vida, puede que no sean tan absolutas y que sean relativas. Los pacientes no solamente tienen una enfermedad o tienen un problema, son un todo, y a veces
hay cosas que tenemos que relativizar y ir viendo, pero sí para tenerlas en cuenta. Ahí les pido el micrófono, no sé si Verónica, Rocío, ahí me puede silenciar, te agradezco. Y volvemos al principio. Les quería decir que tenemos que recordar esto, que la causa de los efectos adversos en un 86% son condiciones debidas al terapeuta, que alguna macana nos mandamos o no prevenimos cosas que ya sabemos que pueden pasar, ¿tá? A todos a veces nos falta capacitarnos o podemos usar una dosis que no es la adecuada o utilizar algún producto que no esté en las mejores condiciones. Y después hay otro 14% que es el que no podemos manejar y para el cual tenemos que estar preparados. Bueno, esto es un resumen de qué podemos hacer para prevenirnos y para estar atentos a todo eso. Bueno, siempre hacer una historia clínica completa, que incluye relevamiento de antecedentes, de la situación económica, social y familiar de la persona, su estado anímico, los hábitos, los fármacos y tratamientos que esté haciendo, registrar en cada consulta las indicaciones que tiene nuestras y de otros colegas, otras personas que pueden estar tomando otras cosas. Bueno, si le cambiaron la medicación, le agregaron algo, bueno, es importante saberlo, siempre preguntar y anotar lo que hacemos y cómo evolucionó con lo que le hicimos la vez pasada. En este caso también yo siempre recomiendo el consentimiento informado, como el que está en el libro del doctor Moisés Asís, que es la del American Apitherapy Society, que es una muy buena ejemplo de un consentimiento informado que creo que sirve para el paciente y sirve para nosotros. Y bueno, con el paciente construir una buena relación médico-paciente, evaluarlo, como les decía antes, el paciente en cada consulta, no ir directo al tratamiento, evaluarlo, escucharlo, observarlo, darle tiempo de consulta, no hacer unas consultas breves que a veces por fuerzas mayores o ajenas a uno hay que intentar buscar un tiempo de consulta adecuado. Después, recordar que el tratamiento siempre es individualizado, hay que planear los tratamientos, pero son tratamientos holísticos o globales que tienen que ser flexibles y discutibles con el paciente y bueno, y con su familia, ir viendo cómo evolucionamos. Después, bueno, recordar por 15ª vez ya el tema de la alergia. Siempre hacer la prueba de alergia, inclusive en pacientes que ya hayan recibido la apiterapia o que estén en tratamiento. Después lo otro importante, bueno, es capacitarse, mantenerse actualizado, ser responsable, evitar la negligencia. Si no estás seguro de utilizar un tratamiento, de qué efectos podamos tener, mejor no hacerlo, no actuar. Contar con el equipamiento adecuado para tratar a los pacientes, utilizar